Buenas tardes, no nos vamos a dilatar. Excelentísimo señor embajador del Reino Unido en España, muchas gracias por venir, señor viceconsejero de Industria y Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, amiga Betty y homenajeada, la anfitriona, porque ella fue empleada de esta casa, ¿vale? Y jefa de muchos y muchas de nosotros, sobre todo ética y moralmente, por todo lo que ha contribuido. De hecho, el viaje de su embajador tiene como objetivo principal la entrega del Imperio Británico de la medalla, que ayer se le hizo reconocimiento. Celebramos el centenario, la efemérides también del cambio de hora en Canarias, de tener una hora menos en Canarias, y no queríamos desaprovechar la ocasión para hacer lo que nos corresponde como museo, la divulgación de un contexto evolutivo histórico. Nuestro técnico Gregorio, en 4 minutitos, nos da una sinopsis antes de continuar. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues en estos días que estamos celebrando esa relación entre el Reino Unido y Canarias, pues desde el museo queríamos compartir con ustedes un hecho histórico que no hubiese pasado de anécdota si no hubiese sido por la importancia que finalmente tuvo. Un momentito. De todos es sabido que la diferencia o la distancia geográfica que nos separa del continente, pues tiene sus retos, tiene sus oportunidades y genera también sus singularidades en Canarias. Una de ellas, pues, es ahora menos de la que dentro de poco, pues, vamos a celebrar esos 100 años. Si nos retrotraemos unos cuantos siglos atrás, para saber la hora en cualquier punto del planeta, lo único que teníamos eran los astros, principalmente el sol. Marcaba el amanecer, marcaba el anochecer, el paso del día, y marcaba el mediodía. Cuando el sol alcanzaba su máxima altura, pues era mediodía. Eso tiene un inconveniente. Primero, que no todos los días solares duran exactamente lo mismo. Hay días de 24 horas y un poquito y días de 23 horas y un poquito, y que además, puesto que la posición del sol depende de la posición geográfica del observador, pues no hay forma de coordinar una hora. Hay tantas horas como sitios desde los que observemos el sol. Si hemos elegido ahora pues 3 posiciones, Berlín, Greenwich, Madrid y San Sebastián de la Gomera, pues si simulamos la posición del sol en esos 4 sitios simultáneamente, pues es obvio pues que en Berlín, dentro de poquito, cuando pase por esta línea, por la línea meridiana que une el norte y el sur, pues será mediodía en Berlín, o el mediodía solar, un poquito más tarde en Greenwich, en Madrid y bastante más tarde en San Sebastián de la Gomera. Y digo que hay tantas horas, y eso es así, o tantas horas solares como sitios desde los que observemos. Y así nos manejamos muy bien durante siglos la humanidad, sin mucho más problema. Pero a mediados ya del siglo XIX, pues aparece el ferrocarril. Este es un mapa de las líneas de ferrocarril de Inglaterra y Escocia, pues allá por 1850. Este es un mapa similar, pues, de Estados Unidos, un poco más tardío, 1875, y así, pues también en la España peninsular, en el resto de países de Europa, pues comienza a desarrollarse, pues, esa red ferroviaria. Y son los empresarios ferroviarios, no son los científicos, son los empresarios ferroviarios los primeros en solicitar que las horas se coordinasen. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón que por las vías los trenes pueden ir en las 2 direcciones. Así que si no nos coordinamos lo suficientemente bien, ocurrían este tipo de accidentes. Esto no es un accidente real, entre comillas, es un espectáculo. Por alguna extraña razón, en Estados Unidos, a principios del siglo XX, consideraron divertido organizar este tipo de espectáculos y hacían chocar locomotoras. Incluso en campaña electoral ponían los nombres de los contrincantes en el vagón de cola. Pero bueno, sirve para ejemplificar
por qué los ferroviarios tenían mucho interés en coordinar la hora. Y no solo porque así facilitaban el transbordo y poder cruzar, pues, por ejemplo, Estados Unidos, pasando de un tren a otro, sin tener que cambiar la hora en cada una de las estaciones, que es lo que ocurría. A esa necesidad o a ese interés también, a finales, mediados del siglo XIX y principios del XX, se desarrollan pues, la red de conexiones telegráficas, incluidas las que permitían conectar por cables submarinos pues el continente europeo primero y América, y luego ya el resto del planeta. Estábamos todos cableados. Canarias también jugó aquí su papel con una línea que, como ven, pues unía desde Canarias a todo lo que era el sur de África. La primera línea telegráfica a Canarias es entre La Palma y Tenerife, por ejemplo. Y se conserva la caseta en Tenerife, donde se conectaba. Pero bueno, para no extenderme, ya tenemos la necesidad y tenemos la posibilidad de que desde cualquier punto casi podamos decir a cualquier otro punto, por muy lejano que esté, qué hora es justo en ese momento. Podíamos comenzar a coordinar la hora. Tenemos la necesidad y tenemos la capacidad técnica. En Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, por ejemplo, ya se había coordinado, ya había una hora oficial hacia 1847. Pero la idea es que eso tenía que ir un paso más allá y que coordinásemos la hora a nivel mundial. Incluso existía la propuesta de que en todo el planeta rigiese una misma hora, que si eran las 3 de la tarde, eran las 3 de la tarde en todo el planeta. De acuerdo, evidentemente eso no fue a ningún lado, porque no tenía mucho sentido que gente amaneciese a las 3 de la tarde, pero bueno, en estas conferencias, esto es una fotografía de las conferencias, se llamaba la Conferencia El Meridiano en Washington, 25 países de todos los continentes intentan ponerse de acuerdo y generar al menos una hora de referencia universal. Para generar esa hora de referencia universal era necesario, primero, ponerse de acuerdo en un meridiano de referencia, una línea que uniese el polo norte con el polo sur y que fuese reconocida como el meridiano cero a nivel internacional. Hasta entonces, cada país utilizaba el suyo, por cuestiones de navegación y ese tipo de cosas. Sí que esas conferencias tenían sus pleitos, porque aquello de que el meridiano pasase por tu país era un reconocimiento. Francia incluso propuso que el meridiano pasase por el Hierro. Con tal de que no pasase por Greenwich, que pasase por el Hierro. ¿Por qué? Porque sabían que el Hierro no tenía capacidad tecnológica para registrar ese meridiano ni esa hora, y el Hierro está casi 20 grados más hacia el oeste que París. Así que esperaban que una vez elegido el Hierro, con el tiempo, el meridiano pasase por París. Finalmente, por cuestiones de importancia económica, pero también por cuestiones prácticas, el meridiano termina pasando por el observatorio de Greenwich, también pasa por Denia, que es un pueblo al lado del mío. Bien, pues esa línea marcaba el meridiano cero, 7 grados y medio hacia el este, 7 grados y medio hacia el oeste, era el uso horario cero, y a partir de aquí, pues 15 grados, 365 entre 15, nos salen las 24 horas. Cualquier territorio o todos los territorios que estuviesen en una de estas franjas solo tenían que sumar horas enteras si caminaban hacia el este o restarlas si caminaban hacia el oeste. Así, unos años después, en 1900, se firma el Real Decreto que fija la hora oficial en España, que debía entrar en vigor el 1 de enero de 1901. Pero si nos leemos el primer artículo, dice que el servicio de los ferrocarriles, correos, telégrafos, teléfonos y las líneas de vapor entre la península e Islas Baleares tendrán que ajustarse al tiempo de Europa occidental. Si no hubiese hecho referencia a esas líneas de vapor, pues seguramente Canarias tendría el mismo horario que tiene la península. Pero hace esa referencia extraña, porque no sé si falta una coma o no falta, solo las líneas de vapor, quiere decir que en todos los demás sí, quedó en un limbo o Canarias quedó en un limbo, que no pareció importarle a nadie, ni al Consejo de Ministros de su momento, ni tampoco a las instituciones canarias ni a su población, porque si estamos diciendo que entra en vigor el 1 de enero de 1911, en agosto de 1921, 20 años después, alguien pregunta por la hora de Canarias. ¿Qué hora rige en Canarias? Ese alguien pues tenía que ser
quien más relación de comunicaciones y comercial tenía con el archipiélago. Quien preguntó oficialmente qué hora era en Canarias fue el almirantazgo inglés. Una vez recibida esa pregunta, el gobierno pues traslada a capitanías marítimas, gobernadores civiles, que le contesten. Leyeron el decreto, vieron que ahí no estaba nada claro y preguntaron por qué horario o qué hora se manejaba en Canarias. La contestación es que en Tenerife, por todos, la del uso que le corresponde. Entendemos que una hora menos que Canarias, el uso 23, menos telégrafos, que seguía con la hora de peninsular. En aquella época, recuerden que teníamos la misma hora que el Reino Unido. En Gran Canaria el caos era todavía mayor. Gobierno militar, comandancia de Marina, correos y el público, la del meridiano, es decir, la hora local, ni siquiera la de su uso horario. La hora eran las 12 cuando el sol pasaba por lo más alto. El ayuntamiento, y esto está extraído directamente de esas memorias, se rige por el reloj de la catedral, que era el único público y que además marchaba de forma caprichosa. Y no indica tampoco la de qué meridiano era. Oficinas de telégrafos, volvemos a la hora del Reino Unido, hora peninsular, y en el puerto de la Luz arreglan al meridiano por señal de bandera y bola de cañonero, que es un guardacostas, cuando está fondeado. Cuando no está fondeado, no se sabe. Es curioso que hubiese este descontrol en Canarias con la hora, porque todos conocemos la importancia del reloj de la heredad. Es decir, no es que no nos importase la hora que era. Los riegos dependían de un reloj y se compraban los mejores relojes del mundo. Pero seguramente cada heredad, cada ciudad, cada pueblo se regía por su propia hora. Esta es la contestación, y seguramente última, de un director general que dice que no sabe contestar a la pregunta del almirantazgo y que a la presidencia de gobierno que por favor tome cartas en el asunto ante este desaguisado. Bien, 11 de febrero de 1922 se firma el Real Decreto, que se publica al día siguiente en la Gaceta de Madrid, que es el BOE de la época, en el que al final se decreta qué uso horario rige en Canarias. Había dos posibilidades: irse a la hora peninsular, y así todo el territorio, toda España tendría la misma hora, o diferenciar por nuestra latitud geográfica. Es la segunda opción la que termina implantándose. Como digo, se publica el 12 de febrero y entra en vigor el 1 de marzo de 1922. Así que este 1 de marzo de 1922 serán los 100 años de la hora menos en Canarias. No me gustaría terminar sin decir que gran parte de toda esta información fue recopilada por don Manuel Aranda, y don Eduardo Galván, que si buscan en internet es maravilloso el artículo. Bien, esto que parece tan canónico y tan cartesiano, de bueno, cada uso horario, pues el que nos corresponda, al final en la práctica, y esto está actualizado, se corresponde a que casi ningún país en realidad atiende estrictamente a su uso horario. Entre otras cosas porque España, pero también Francia, Holanda, están en un uso horario que no le corresponden, están en el de Alemania. Canarias, arrastrado por la península, tampoco está en el que corresponde, pero es que hay países tan perfectamente civilizados como Australia que no es que encima no estén en su uso horario, sino que no usan horas enteras. Hay sitios donde son 8 horas 3/4 más o menos que el meridiano cero. Pues muchas gracias y espero que les haya parecido interesante. Toma la palabra el señor embajador del Reino Unido en España. Bueno, señor director, señor viceconsejero, autoridades, amigos, y quisiera en primer lugar, no sé si empezar felicitando o agradeciendo, porque realmente si un museo es un lugar para venir, para aprender, pues
estoy aprendiendo muchísimo y lo agradezco profundamente, realmente, porque ha sido una visita nos ha traído realmente una visión tan viva, ¿no? de la relación profunda que existe entre mi país, entre el Reino Unido y las Islas Canarias. Así que agradezco profundamente la visita, el esfuerzo que se ha hecho hoy y también felicito por una exposición magnífica, entretenida y cercana a la vez, que invita a imaginar al quien lo visita realmente y vivir y aprender esas experiencias y esa parte de la historia. Así que felicitaciones realmente. Y quisiera añadir mis felicitaciones a la explicación, no sé dónde está el señor, pero la explicación de la hora, que fue fascinante. No sé si ustedes están de acuerdo. Yo lo sabía un poquito, ¿no? Pero no lo sabía del todo así. Es una historia realmente fascinante. Yo creo que tenemos que agradecer en Canarias profundamente al decreto del 1 de marzo de 1922, porque si no tendríamos que levantarnos una hora antes aquí, ¿no? Y por la sabiduría y la forma tan entretenida de contar esa historia. No voy a extenderme mucho, pero sí quisiera decir que todas las conexiones que hemos aprendido, bueno, ustedes los conocen, yo voy aprendiendo. Sabía de muchas conexiones y muchas cosas que se habían compartido. No sabía que habíamos compartido el pan de molde. Perdón. Porque realmente ahí no sé si es en la gastronomía más sofisticada. Pero bueno, todo forma parte de la cultura. Yo, como embajador británico aquí, me siento muy afortunado por poder estar aquí con ustedes hoy, compartir esta experiencia, esta celebración de tantísimos años de influencia, y esperar con la misma convicción y sentido de amistad que tenemos, porque somos una familia hispano-británica, al fin y al cabo. Nuestros hijos nacieron en España, en Madrid. El esfuerzo de sacar a la luz todo lo que nos une, que es tan importante en estos días. Espero que los próximos 500 años sean muy fructíferos. Yo sé que en los últimos 500 años, y tuve ocasión en Santa Cruz de Tenerife de ir a visitar el Museo Histórico Militar, y sé que en algún momento los británicos no éramos del todo exactamente tan bienvenidos, como hubo una cosa en 1797 que me contaron, que no me acuerdo muy bien, pero hoy por hoy yo creo que los británicos estamos con muchísimas ganas de volver, que el turismo vuelva a florecer. Quisiera añadir también aquí el felicitamiento a Betty por el honor que ha recibido de Su Majestad la Reina y todo lo que ha contribuido durante muchas décadas a estos 500 años. No digo 500 años, Betty, pero muchas décadas sí a esta relación. Nada más, muchísimas gracias de nuevo. Es un enorme placer estar aquí y compartir esta experiencia con ustedes. Excusando a la señora consejera y presidenta del patronato de esta fundación y consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, toma la palabra finalmente el viceconsejero de Industria, don Justo Artiles.
quisiera, antes de comenzar con unas breves palabras, disculpar a la consejera Yaiza Castilla porque le hubiese encantado, y ahora entiendo por qué, le hubiese encantado estar aquí hoy, pero por cuestiones de agenda y Consejo de Gobierno le ha sido imposible. Y hemos preparado al Iván unas breves palabras y simplemente comenzar diciendo que resulta un placer recibir al embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot, en un espacio con tanto significado para ambas regiones como hoy hemos podido comprobar, como es el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. No podríamos haberlo hecho, y eso hoy lo hemos palpado, en un sitio y en un escenario mejor que este, ¿no? De hecho, hemos recorrido junto con el embajador las instalaciones de las que fuera la antigua naviera Elder, como hoy hemos aprendido, y hemos disfrutado de las maquetas originales de distintos barcos ingleses que pueblan el museo, así como de la original exposición teatralizada que hemos presenciado, la influencia británica en Canarias. Una influencia que ha sido muy relevante para nuestras islas, con consecuencias decisivas y muy positivas para nuestro desarrollo turístico, económico, social y cultural. Nuestros queridos y queridas visitantes británicos han dejado huella en nuestra tierra en ámbitos tan diversos como el comercio, la agricultura, la arquitectura, el deporte e incluso la adopción de costumbres que hoy forman parte de nuestro día a día. Unas relaciones muy estrechas que han logrado superar acontecimientos de gran impacto, ¿no?, como ha podido ser la pandemia global que esperemos de la cual estemos saliendo. Y digo esto porque ha impedido durante meses que nuestros fieles turistas británicos, nuestro principal mercado emisor, pudiera venir a visitarnos como siempre lo ha hecho durante tantos años. Ahora, con la vacunación ya muy extendida y la sexta ola controlada, comenzamos por fin a ver la luz de este túnel. Solo me queda por terminar agradecer de nuevo al señor Elliot la implicación que siempre ha demostrado con nuestro país y especialmente con nuestras islas. Una implicación que palpamos que es absolutamente sincera. Han sido continuas las reuniones que hemos mantenido desde el Gobierno de Canarias en la que el embajador se ha mostrado siempre muy interesado por la situación epidemiológica del archipiélago y muy dispuesto a impulsar el turismo británico hacia un destino como el nuestro, que siempre ha destacado por la menor incidencia y por una garantía de seguridad. Además, quiero dar las gracias al director del Museo Elder, a José Gilberto Moreno, por ser el mejor de los anfitriones y también por esa implicación que cada día demuestra en cada evento que celebra la institución. Y también a todos los miembros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y todos los representantes sociales, culturales y empresariales que nos acompañan hoy aquí, demostrando verdadera autenticidad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy bien, de manera informal estamos todos ahora invitados a un almuerzo ligero, una fusión canaria-británica que tenemos en la terraza con la máxima seguridad, como no puede ser de otra manera, y donde en el camino va a inaugurar el embajador o va a recorrer por primera vez el mobiliario original de la naviera Elder que hemos rescatado y restaurado para la ocasión, que ya se queda de forma permanente en nuestras instalaciones. Así que quedan todos invitados y ahora de manera informal compartimos mesa y mantel. Muchas gracias.